Ya, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Nos menciona lo siguiente, ¿no? Obtener la rigidez equivalente del sistema que se muestra en la siguiente figura, ¿no? Entonces, si se fijan en la siguiente figura, tenemos una sucesión, ¿no? Entonces, en este caso tenemos K1, K2, K3 y K3 de nuevo, ¿no? Este K3 creo que es K4, ¿no? Este de aquí, a lo que yo estaba viendo, porque no tiene valor K4. Este yo creo que debe ser K4. K3 ahí no menciona, entonces debe ser K4 ahí. Entonces para eso vamos a continuar, ¿no? En este caso el K1, si se fijan en esta parte, tenemos que es 10 toneladas sobre centímetro, ¿no? Entonces todas las unidades en este caso tienen que estar en la misma unidad, ¿no? En este caso todos van a estar en la unidad de Newton sobre metro, ¿no? Entonces tenemos que hacer conversiones para llegar ahí. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer en esta parte de aquí. Primero convertimos a la unidad, ¿no? A la unidad. Y como menciona aquí también en esta parte de aquí abajo, menciona trabajar en unidades del sistema internacional, ¿no? Entonces, en este caso, K1, K1 tenemos aquí, que es 10 toneladas sobre centímetro, ¿no? Entonces, en este caso, entonces sabemos que una tonelada equivale a 1000 kilos, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Como un factor de conversión. Y también sabemos que un centímetro es igual a 0,01 metros, ¿no? Entonces, eso lo vamos a dejar aquí como datos, como conversiones, ¿no? Una tonelada equivale a 1000 kilos, ¿no? 1000 kilos. Y después tenemos que un centímetro equivale a 0,01 metros, ¿no? Entonces, listo, en esa parte. Después, ya. Entonces tenemos el K1, 10 toneladas sobre centímetro. Entonces esas 10 tenemos que multiplicarlo, ¿no? Tendríamos que multiplicarlo por 1000 kilos. Y que equivale a una tonelada, ¿no? Una tonelada. Y después el centímetro también, ¿no? En este caso, que sería un centímetro equivale a 0,1 metro, ¿no? Entonces hacemos nuestros factores. En este caso, el resultado de aquí, de K1, nos va a dar lo siguiente, ¿no? Entonces, si con la calculadora, digamos, entonces ahí, igual me pueden acompañar, ¿no? Con los factores 1000 y dividimos entre 0,01. Entonces, lo que nos va a dar aquí es 1.000.000, ¿no? 1.000.000. Entonces, el dato nos va a dar 1.000.000. 1.000.000. En este caso, kilo sobre metro, ¿no? Listo, entonces ahí tenemos, ¿no? Ese factor de conversión. Kilo sobre metro. Ya. Después, en esta parte de aquí, ya tenemos K1. Vamos a pasarnos a K2, ¿no? K2 directamente tenemos aquí, ¿no? 50 kilonewtons, ¿no? Creo que el factor de conversión directamente en esta parte de aquí es newtons sobre metro. Creo que esto es fuerza en esta parte, ¿no? Sabemos que el newton es fuerza, ¿no? Y m sería como la distancia, ¿no? La distancia. Entonces, en este caso, después tenemos 50 kilonewtons, ¿no? Newton sobre metro. En esta parte directamente tenemos que aplicar, ¿no? El kilo, que sabemos que es 50 por 10 a la 3, ¿no? 50 por 10 a la 3. Entonces, eso lo podemos también convertir, digamos, un kilonewton equivale a 1000 newtons, digamos, ¿no? Con este convertimos y esto sería 50 por 1000, ¿no? Que sería, en ese caso sería 50.000. 50.000. 50.000 newtons sobre metro, ¿no? Listo. Una vez que tengamos esto, K2 ya tenemos. Ahora K3, si se fijan ahí, está libras sobre pulgadas, ¿no? Entonces K3 igual. K3. Hacemos el factor de conversión. 40 libras sobre pulgadas, ¿no? Este es libra fuerza, ¿no? Ya. Entonces en este caso nos dice lo siguiente, el factor de conversión también. En esta partecita de arriba lo vamos a hacer. Una libra fuerza equivale a 4.4822 newtons. Listo. Entonces eso vamos a aplicar, ¿no? Y pulgadas también, ¿no? Una pulgada en metros.
una pulgada en metros equivale a 0.0254 metros. Listo. En esta parte lo vamos a multiplicar aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Una libra fuerza que es igual a 4.4822 newtons, ¿no? Listo. Después la pulgada, una pulgada nos va a, tiene la equivalencia de 0.0254 metros, ¿no? Vamos simplificando esto, con este y nos va a dar newton, ¿no? En esta parte de aquí, a ver, hacemos un cálculo, 40 por 0.4822 y eso lo dividimos entre 0.254, nos va a dar, en este caso, 44.4822, ya, nos va a dar aquí 177.9288. Dividimos entre 0.0254 y esto que nos va a dar 9288, 0.0254. Entonces, en este caso nos va a dar 7005.071 newtons sobre metro, ¿no? Entonces, una vez que tengamos esto, vamos abajo. Entonces ya tenemos ahí, ¿no? Ahora nos faltaría el K4, ¿no? K4. En este caso, tenemos lo siguiente, que sería 2000 kilo sobre milímetro. Entonces, en esta parte también, ¿no? En esta parte el factor de conversión igual tenemos que tener. En esta parte nos dice que 1 kilo fuerza va a equivaler a 9,8 newtons y 1 milímetro va a equivaler a 0.001 metros. Entonces, en esta parte igual hay que convertirlo. En esta parte igual. Entonces, 1 kilo es igual a 9.8 newtons, ¿no? Y eso más lo multiplicamos. 1 millón de ahí por 9,8 nos va a salir 9 millones, ¿no? 9.800.000 newton sobre metro. Ya, está bien arriba. Ahora en esta parte de aquí lo vamos a convertir, ¿no? 1 kilo fuerza es igual a 9.8 newtons y esto en milímetros, 1 milímetro equivale a 0.001 metros, ¿no? Entonces esto con esto, con este, y lo que nos va a dar en esta parte de aquí, a ver, 2000 por 9,8 divide entre 001 va a ser 19.600.000. O sea, ¿no? Va a ser como 19 millones, ¿no? 19.600.000. Entonces los valores en esta parte son altos, ¿no? Newton sobre metro. Entonces ya, una vez que ya hemos convertido todo, K1, K2, K3, K4, entonces ya está todo convertido en el sistema internacional, ¿no? Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es fijarnos, ¿no? La gráfica. Y en esta parte de aquí tenemos que observar los resortes, ¿no? Si están en paralelos, entonces, o si están en serie, ¿no? Entonces, en esta parte de aquí, si se fijan, K1, 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 después tenemos K2, K3, K3, K3 y K4, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en esta parte de aquí nos fijamos. Vamos a empezar, digamos, desde este sector. Desde este sector para abajo. Entonces, lo siguiente vamos a tener. Entonces, para esto, tenemos aquí el K1. K1 son 3 veces que se repiten, ¿no? El K1 y el K1. En esta parte está trabajando en paralelo, ¿no? Está trabajando en paralelo, ¿no? Entonces, cuando un resorte se suma, en esta parte cuando está en paralelo, ¿qué se hace? Se suma, ¿no? K1 más K1 más K1, ¿no? Entonces, y eso vamos a tener, ¿no? Como nuestro K equivalente en esa parte.
Entonces dibujamos, digamos, en esta parte vamos a tener como 1, ¿no? Esta parte como resorte. Como un resorte. Aquí vamos a tener el K1 equivalente. Entonces el K1 equivalente directamente es, ¿no? K1 equivalente es la sumatoria, ¿no? De K1 más K1 más K1, ¿no? El cual nos va a dar 3 veces K1. Y el K1, este es 3 multiplicado por el K1, ¿no? Entonces en este caso 9, 0, 0, 0, 0, ¿no? 9.800.000, ¿no? Entonces esta va a ser la multiplicación de 3 por eso, entonces va a ser nuestro resultado, ¿no? El cual nos va a dar 3, ya, nos va a dar 29 millones, ¿no? 29.400.000. 300.000 newtons sobre metro. Entonces, y eso lo cerramos, ¿no? Entonces, listo, ¿no? Ahí es lo que vamos a tener en esa parte. Después bajamos. Después estamos yendo, ¿no? De arriba para abajo. Después con el K2, con este K2 va a estar en serie, ¿no? Entonces bajamos, ¿no? Y lo dibujamos en esta parte de aquí, K2. Y después lo que vamos a tener aquí es tipo lo siguiente, ¿no? Vamos a tener aquí K3, K3, después K4 y K4 en esta parte. K3, K3, K4 y K4, ¿no? Y el cual va a apuntar abajo. Y entonces en esta parte de aquí tenemos claro que hacer K1 con K2 en serie. Entonces eso es lo que vamos a continuar, ¿no? Entonces vamos a sacar un K1-2, digamos, ¿no? Un K1 equivalente. Ahora estos dos de aquí va a estar en serie, ¿no? En serie. Y en este caso de las equivalencias o en el caso de los resortes, es así, ¿no? 1 sobre K1, K1-2 es igual a 1 sobre K1 equivalente, lo que hemos sacado aquí, más 1 sobre K2. Entonces, en esta parte de aquí, ya, en esta parte de aquí, para poder resolverlo esta parte, va a ser directamente, aplicamos a ambas partes, multiplicamos por menos 1. Entonces directamente lo van a multiplicar por menos 1. ¿Y qué vamos a tener? Sabemos que va a ser K1-2 como numerador. Pasa y esto va a ser 1 sobre K1 equivalente más 1 sobre K2 a la menos 1, ¿no? Entonces en esta parte de aquí, si se fijan en esta parte, si resolvemos el mínimo común denominador de esta parte, va a ser K2 por K1 equivalente dividido entre K2 más K1 equivalente, ¿no? Entonces directamente lo van a reemplazar aquí, ¿no? Entonces el K2, entonces reemplazamos los datos que tenemos ahí. Tenemos el que es 50.000 multiplicado por el K1 equivalente. En este caso va a ser 29 millones, ¿no? 400.000. Entonces eso lo dividimos entre la sumatoria de esos dos. 50.000 más 29 millones, ¿no? 400.000. Entonces este resultado nos va a dar el K1-2, ¿no? Que está en serie. En este caso vamos a tener 50.000 por 29 millones 400.000, después 5.000 más 29 millones 400.000. Ya. Y esto nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar el siguiente resultado, que es 49.915.11. Entonces esto no se olviden que sus unidades son newtons metros, ¿no? Newtons metros. Listo. Entonces ya tenemos ahí. Hasta esta parte ya tenemos resuelto, ¿no? Entonces volvemos a dibujar, ¿no? Esta parte volvemos a dibujar. Y vamos a tener aquí nuestro K1-2. K1-2. Después volvemos a dibujar esta parte. Y volvemos a dibujar estas partes de aquí. Entonces aquí va a ser K3, K3, K4, K4, ¿no? Ya en esta parte de aquí. En esta parte de aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? En esta parte de aquí vamos a tener con K3, que está en paralelo, ya, 4 paralelo, ya, en esta parte directamente, ¿no? Si se fijan en esta parte de aquí, toda esta parte de aquí está en serie, ¿no? Y esta parte de aquí está en serie. Y entre los dos están en paralelo, ¿no?
y al final tenemos algo en serie con el K12. Entonces tenemos que hacer ese procedimiento. Como está en serie, entonces, ¿qué nos decía? ¿Qué tenemos que hacer con este en serie? Tenemos que aplicar directamente, vamos a aplicar eso. Este K1, K3, K4. K3, K4. El cual nos dice que es K3 por K4 sobre K3 más K4. Ya, entonces reemplazamos aquí los datos. Y si se fijan también en la parte azul, entonces es lo mismo, ¿no? Directamente es lo mismo, porque igual es K3, K4. Entonces, si sacamos K3, K4 va a ser lo mismo que se repite en el lado derecho. Para este caso, el K3 va a ser 7000, 5,071 por el K4 va a ser 19 millones, ¿no? 19, 600,000. 600,000 dividido entre lo mismo, entre la sumatoria de esos dos. 0,71 más 19.600.000. Entonces, listo. Ya, entonces esto lo calculamos, ¿no? Que nos va a dar 7.005,071 por 19.600.000. Ya, 7.005,071 más 19 millones, ¿no? Ya. Y esto nos va a dar 7.002.5683 newton sobre metro, ¿no? Listo. Ya tenemos el K3, K4, ¿no? De esta parte ya tendríamos, entonces. Ya estaríamos contando con esto, ¿no? Con este de aquí. Y este sería lo mismo, ¿no? Lo mismo. Entonces, estos dos nos dice que está en serie. Entonces, aquí lo pueden llamar la variable, no sé, KX. KX entre estos dos. Entre estos dos estamos haciendo ya. Entre estos dos de aquí. Lo que vamos a hacer, KX nos dice que está en paralelo K3 con K4, que sería K3, K4, K3, K4. Entonces, en este caso, como está en paralelo, entonces se suma, ¿no? En este caso va a ser K3, 4, más K3, 4, igual a 2 veces, ¿no? Sería K3, 4. Entonces sería multiplicar 2 por este dato, este resultado que hemos sacado, ¿no? 7.002,5683, ¿no? Y esto nos va a dar 2 por 7.002,5683, ¿no? Esto nos va a dar 14.005.1366 newton sobre metro. Ya tenemos el KX. ¿Cómo sería nuestra gráfica en esta parte? Tenemos aquí nuestro soporte y tenemos aquí nuestros resortes, ¿no? En esta parte de aquí. Listo. Lo que vamos a tener aquí va a ser el K12 y aquí va a ser el KX. Estos dos están en serie, ¿no? Entonces, al estar en serie estos dos, tenemos que aplicar esto, ¿no? Entonces va a ser K equivalente, porque eso nos pide, ¿no? K equivalente va a ser igual a K12 por KX sobre KX más K12. Entonces, K12, ¿cuánto nos daba? Entonces, si nos fijamos aquí arriba, nos daba 49.915.11, ¿no? Eso tenemos que multiplicarlo por KX, que es 14.005.1366. Y todo esto tenemos que dividirlo entre la suma de esos dos. 11 más 14.005.1366. ¿Y esto qué nos va a dar? 49.500.11 por 14.005.1366. 39.15.11 más 14.005.1366. Y esto nos da como un K equivalente igual a 10.936.5653 newton sobre metro, ¿no? Entonces este sería, ¿no?, el resultado.
esta parte de aquí. Entonces directamente sería ese resultado, ¿no? Nuestro, como dice, ¿no? Nuestra rigidez equivalente. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Eso sería todo respecto a lo que es la pregunta número 1, o sea, hallar la equivalencia del SCAS. Sí, exactamente. Ah, ya, ya, ya.